En el último vídeo te venías conmigo a comprar el nuevo iPad Air M2 de 2024 y también te contaba los motivos por los cuales había dado el cambio a este iPad de mi iPad de novena generación. Pues bien, en el vídeo de hoy te traigo el unboxing de dicho iPad y también te contaré mis primeras impresiones tras una semana de uso con este nuevo iPad Air. Así que vamos allá. Bueno, pues como te decía al principio del vídeo, llevo ya una semana utilizando este nuevo iPad Air y la verdad es que estoy encantado. En primer lugar, te quiero hablar del diseño. En concreto, el mío, que es el azul este que tengo por aquí, me parece precioso. Es como una especie de azul cielo, así un tono bastante pastel, que incluso dependiendo un poco cómo le dé la luz, se puede ver un poco celeste. Y la verdad es que me parece muy bonito este iPad. Luego, este iPad incorpora por aquí la nueva cámara frontal, que como ves está colocado aquí, si lo colocamos horizontalmente en el medio, y antes venía aquí situada si lo colocábamos boca arriba en el centro. Creo que esto es un gran avance y es mucho mejor, ya que normalmente utilizamos el iPad apaisado de esta manera y por lo tanto tener la cámara aquí centrado hace que la videollamada sea más natural. De la otra forma, cuando la teníamos aquí, al inclinarlo quedaba por un lado y en las videollamadas se nos veía un poco ladeado. Por lo tanto, creo que es un buen punto que hayan colocado la cámara en esta posición. Además, esta cámara es de 12 megapíxeles, lo cual creo que está bastante bien para hacer videollamadas con tu iPad, al igual que esta cámara trasera de aquí, que también es de 12 megapíxeles y creo que para un iPad está bastante bien, ya que puedes escanear documentos perfectamente e incluso utilizarlo en aplicaciones de realidad aumentada que tengas en el iPad. No creo que seas ese tipo de usuario que se lleva el iPad por ahí para hacer fotos así, modo turista, porque no te lo recomiendo, pero bueno, si quieres hacerlo, tienes 12 megapíxeles en la cámara. Siguiendo con el diseño, por aquí arriba tenemos el botón de desbloqueo que incorpora Touch ID, es decir, el sensor para desbloquear el iPad con nuestra huella. Funciona súper rápido, es súper efectivo, así que me gusta muchísimo más que lo tenga aquí en lugar de aquí debajo como lo tenía mi iPad de novena generación, ya que aparte de que queda más estético, reduce los marcos del iPad, que es otra de las cosas que te quiero hablar. Si te fijas, este iPad de aquí tiene unos marcos súper finitos, ya que la pantalla ocupa casi toda la superficie, lo cual hace que se vea mucho mejor y que el iPad también sea mucho más estético, así que otro punto a favor del diseño en comparación a mi anterior iPad de novena generación. Este iPad tiene 4 salidas de altavoces, como puedes ver por aquí y por aquí debajo, pero no te equivoques, no tenemos audio por los 4 altavoces como si tenemos en el iPad Pro, sino que simplemente suena por un altavoz de cada lado, consiguiéndose un estéreo siempre que estemos en horizontal. Si quieres escuchar por los 4 altavoces, te tendrías que ir a un iPad Pro. Pero bueno, se escucha bastante bien este iPad Air,
así que no creo que sea un problema. Ya un poco para terminar con el diseño, tenemos por aquí este conector, por ejemplo, para el Apple Pencil y por aquí debajo el del Magic Keyboard. Luego tenemos por un lateral también los botones de subir y bajar volumen. Y lo más importante también es que disponemos de USB-C en lugar de Lightning. Esto a mí, por ejemplo, me viene súper bien ya que tengo el iPhone 15 Pro Max y también utiliza USB-C así como mi MacBook. Por lo tanto, puedo unificar cables y cargadores. También otra ventaja de tener USB-C en lugar de Lightning es que puedes acoplarles muchos más accesorios y sobre todo que la tasa de transferencia de archivos es mucho más rápida con USB-C. Por ejemplo, si le quieres conectar un disco duro, un pendrive o algo por el estilo. Si pasamos al interior del iPad, a este iPad le han incorporado el chip M2, que para que te hagas una idea es el mismo chip que tengo en mi MacBook Air. Por lo tanto, todo lo que tengas aquí lo va a mover con una fluidez increíble. Puedes tener muchísimas aplicaciones abiertas y aplicaciones bastante exigentes y pesadas y las va a mover sin ningún tipo de problema, así como juegos y todo eso. Así que en cuanto a rendimiento, un 10. Y hablando de rendimiento, una cosa que me ha llamado mucho la atención en esta semana de uso con el iPad es que la batería dura muchísimo. Y esto es gracias en parte a este chip M2 que optimiza el consumo de la batería. Y es verdad que no he hecho un uso demasiado exigente, sino un uso moderado, pero me ha aguantado la batería varios días sin tener que cargarlo. Incluso cuando lo encendí por primera vez, que ya venía cargado, no venía al 100%, pero aún así me duró varios días configurándolo, viendo YouTube y utilizando muchas cosas. Así que la batería también súper bien. En cuanto a la pantalla, se ve muy bien y tiene una tasa de refresco de 60 Hz, que es menor a la de la línea del iPad Pro, que es de 120 Hz, o la de los iPhone 15 Pro Max, que también es de 120 Hz. ¿Esto qué quiere decir? Que al moverte por ella lo vas a ver un poco menos fluido que si tuviera 120 Hz. Pero la verdad es que cuando llevas un rato trabajando con él ni te das cuenta y creo que va bastante bien. Eso sí, si necesitas 120 Hz tenéis que irte a la línea de iPad Pro. Y nada, poco más. Estas son mis primeras impresiones tras una semana utilizando mi nuevo iPad Air. Si te interesan estos vídeos sobre el iPad, puedes esperar en el canal muchísimo más contenido sobre el propio iPad, así como también de los nuevos accesorios para el iPad y también, por ejemplo, del Apple Pencil Pro, que lo he comprado y te lo traeré por el canal con todas sus funcionalidades, tips para utilizarlo y todo eso. Así que si no quieres perderte ese contenido tanto del iPad, del Apple Pencil Pro, como de otros complementos y accesorios para el iPad, puedes suscribirte al canal por aquí. Y si también te gustan estos vídeos, puedes ver algún vídeo que tengo de la línea de iPad que te dejo por aquí. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.